Y volvimos en este programa especial sobre corrupción con el Topo Villanueva. Estamos acá con Lu tratando de discernir por dónde sacar el tema de la corrupción y que deje de ser la principal preocupación y para que podamos vivir más en paz en este país tan hermoso en el que estamos. Entonces, la idea un poco era que nos cuentes, digamos, justamente qué se puede hacer, qué se puede pensar en términos proactivos, desde el punto de vista del Estado, con los privados y también el gran tema de los partidos políticos, ¿no? Sí. A ver, retomando un poco lo que veníamos hablando. En gran parte de lo que se trata, por lo menos a mi modo de ver, es de construir la organización lo más transparente e íntegra posible en base a lo más que se pueda participación de sus integrantes, de la sociedad, en su conformación, digamos. Es más democracia, más participación, más involucramiento, más apertura, más transparencia. Un punto sobre eso, perdón, porque me parece clave, ¿no? O sea, lo que vos estás diciendo es lo contrario del Estado liberal. Claro. Porque el Estado liberal, que supone una hiperespecialización del Estado separado de la sociedad, porque es el lugar de los expertos, justamente el Estado de los expertos termina siendo un Estado más opaco que un Estado de participación ciudadana y un Estado democrático que termina siendo más transparente. Pero es que, a ver, además cuanto mayor cuanto más dejamos la corrupción en manos de los especialistas, más problemas puede que tengamos, digamos. Cuanto menos manos intervengan, cuanto menos personas intervengan en la toma de decisiones, bueno, puede ser que estemos hablando de crear el mejor ambiente posible para que un caso de corrupción suceda. Un punto central, precisamente con respecto de más democracia, más apertura, más participación, tiene que ver con la acción colectiva. A ver, me interesa eso, ¿cómo es? Es una manera de enfrentar la corrupción, es una manera que tiene varios ejemplos prácticos en distintos lados. Es en gran parte el enfoque que hoy le dan muchos organismos internacionales al tipo de iniciativa anticorrupción que implica acción colectiva, que es, no solo en términos generales, ¿no? Es no solamente, acuérdate que estamos hablando de la corrupción que nosotros decimos no sucede solamente en el sector público, sino que en general sucede de los dos lados del mostrador, o en el mostrador, o abajo del mostrador, o gente que salta del mostrador, pero lo cierto es que sucede ahí, digamos, o sea, no es un solo lugar. Bueno, la acción colectiva piensa eso, piensa en políticas que se aplican en un lado, o en el otro, o en los dos lados, pero siempre con un enfoque que abarque y que involucre la participación de todos. Hay varios ejemplos de eso, pero lo cierto es, en la medida en que se genere política pública elaborada, pensada para involucrar al sector privado, para involucrar a la sociedad civil, y la pongamos todos en la mesa desde el mismo momento en el cual empezamos a construir esa política pública y pensamos en esta es la política pública que vamos a hacer y esta es la manera en la cual la vamos a transparentar. Esta es la manera en la cual la vamos a mostrar, esta es la manera en la cual se va a rendir cuentas. Bueno, todo ese proceso, lo que se le da el ciclo de política pública, pensado como una acción colectiva, destinado a generar esa política sustantiva, digamos, la política que quieras, no sé, política contra la violencia de género, la política que vos quieras, habitacional, la que vos quieras. Pensarla con una perspectiva de transparencia implica eso, es pensarla en todo su ciclo como algo que vos vas a hacer con el involucramiento de los actores que van a participar en eso y con una transparencia permanente de lo que es el proceso de elaboración, de diseño, de implementación y de ejecución de la política pública. La acción colectiva implica eso. Implica en sentar actores de una política pública o de un área pública y desde el mismo momento involucrarlas, del momento donde nace la política pública, involucrarlos en que se comprometan a llevarla de una manera íntegra y transparente. Bueno, eso es un modelo de Estado, de vuelta, que implica entonces justamente articular el Estado con lo que hoy se llaman las intermediaciones. Sí. Porque entonces todo lo contrario del discurso predominante hoy en día. No es un Estado que se vincula directamente con individuos, sino que suma intermediarios en su accionar público y que sumar esos intermediarios
hacerlos parte de la política pública permite el sistema de control cruzado. Pero claramente. Es que de hecho el topo ahora nos está brindando, o al menos a mí, una herramienta más como para desarmar esa cuestión de están de los dos lados del mostrador y qué sé yo. En realidad es necesario, digamos, que ese mostrador cada vez se desarme más para que las políticas que se generen desde un inicio sean como una cuestión más de acción colectiva, justamente. Claro, porque ese punto, de hecho, en la teoría política, el concepto que se usa es la diferencia entre política pública, que es el Estado actuando solo, y acción pública, que es el Estado actuando con otros, ¿no? Y hay un montón de estudios que dan cuenta que efectivamente el Estado es mucho más eficiente cuando actúa con otros, por una razón, y que tiene que ver con la corrupción también, que tiene que ver con los saberes. O sea, el Estado no puede saber todo. E inclusive, en relación al tema de la corrupción, no podría decir, el Estado tampoco puede saber todo lo que pasa dentro del Estado, que es el viejo tema de la teoría del principal agente, ¿no? Sí. O sea, hay agentes en el Estado que saben cosas, por ahí el jefe no lo sabe. ¿Cómo es la teoría del principal agente? Es una teoría... A ver. No, lo que pasa es, te dicen, bueno, ¿desde qué grado de toma de decisiones vos conocés que pasa todo lo que está bajo tuyo? Claro. Digamos, y la responsabilidad que te da la ley respecto de eso. Relacionado con lo que veníamos hablando al principio, se fue construyendo un ideario Total. que no tiene límites tampoco. Total. Digamos, alguien puede decir, Milei no sabía que estaban contratando, qué sé yo, no sé, 120 rugbyers y yo te diría que puede ser que no. Es muy probable que no. Y muy Totalmente. probablemente que no. Y sin embargo, digamos, todos en nuestra subjetividad decimos, che, pero mira lo que hizo. Y lo mismo respecto a Alberto Fernández de otras cosas o de Cristina de Kirchner. Digamos, no lo digo por este gobierno, No, ¿sí? sí, sí, Se fue construyendo un diario en el cual el presidente tiene que saber todo. Sí, como esta cuestión de que, no sé, a veces en muchas de las series de Netflix que son de política, salvo a Borgen la bancamos, se muestra a el político como una persona superpoderosa que puede todo y no se muestra este andamiaje, si se quiere, que es capaz como una cosa más de tuercas y de cositas mucho más complejas que tienen que ver con esto que estamos diciendo. O sea, es Sí, imposible saber está buenísimo todo. lo que vos decís, porque la espectacularización, ¿está bien Claro. dicho, sí? De la política, en gran parte implicó a la corrupción. Probablemente cuando recostó en los 90, por ahí yo me acuerdo las primeras cosas que leía sobre eso. Bueno, el auge, ¿no? Sobre la corrupción puesta muy en escena de los grandes problemas de la sociedad. Nada, fue derivando, no sin intereses, repito, atrás, en que termine siendo eso, digamos, termine siendo lo que voy a decir, Lu. Hay en gran parte una manera de pensar la política como una serie, digamos, ¿no? En el cual el protagonista, y bueno, está en todo lo que puede, o está en casi todo, porque así rinde más también, digamos. En gran parte es una fantasía. Quienes alguna vez estuvimos en el Estado sabemos que es una fantasía, que no pasa eso, que es muy, muy difícil estar en todas las cosas. Es más, no es sano. No Porque es- para eso hay una división del trabajo. Si vos Bueno, a mí estás me- en todas las cosas, es que no estás haciendo Parece que de cumpliendo tu vuelta función. Claro. vuelvo al tema Petovelo, pero no quiero hacerlo, pero vuelvo. Porque en algún punto, ahí de vuelta se utilizó la corrupción como pretexto de eso, ¿no? Entonces, la ministra por todos lados dice, bueno, yo desbaraté banda, yo denuncié banda. Señora, su trabajo es otro. Claro. Usted tiene que administrar políticas públicas. Distribuir alimentos, por Distribuir ejemplo. alimentos. Por Cosa desgracia que- le tocó además un Ministerio de Educación adentro suyo, un montón de trabajo, un montón de, bueno, no sé, aceptó, está, son sus funciones. Ese es su trabajo. Claro. Digamos, hay organismos públicos, y esto tiene que ver con qué puede hacer el Estado. Bueno, robustecer los organismos anticorrupción, claramente. Digamos, a nosotros nos pasaba en la oficina anticorrupción que alguien imaginaba que la oficina anticorrupción tenía que estar en todos lados, ¿no? Entonces venía alguien y decía, ¿y ustedes qué hacen en la oficina anticorrupción? ¿Ven que hay un caso ahí? Bueno, el Estado es inmenso y la oficina anticorrupción eran 120 personas. Claro. Sí, sí, sí. No se puede. Está bueno ir desarmando, ¿no? Como un poco cómo son estas cosillas. Eva Loperana, que es una gran oyente, súper fiel del programa, nos escribe en el canal de YouTube y nos dice, para mí el denuncismo es el no te metas actual. Se dice que todos los políticos son corruptos con el fin de que la gente de a pie se sienta cada vez más lejos de la política. Y es un poco Sí. lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, tiene un efecto de
de alejar de la política para que no se discuta alguna cuestión clave. Pero porque finalmente lo hemos hablado en varios programas, el tema del saber, ¿no? Y ahora yo nunca lo había pensado en esos términos, pero escuchándote, la idea de la transparencia, que siempre me resonó como una especie de desnudez, ¿no? Y siempre me hizo ruido la idea, porque en política aparte, disculpe que haga un poquito de realpolitik, pero parte de la política implica opacidad. O sea, vos no podés todo el tiempo decir lo que vas a hacer, ¿no? Entre otras cosas porque son jugadas de ajedrez. Algo ¿no? del uso de la sorpresa que decía Por el general ejemplo, Perón en algún lado. Hay un par de libros de Maquiavelo de esta parte que te dicen que la política implica disimulación. Ahora, por eso el concepto de transparencia, entendida como la desnudez de la política, donde vos deberías de estar diciendo todo el tiempo lo que estás haciendo, es entre pornográfico y realista. Ahora, el punto que vos marcás es una definición de la transparencia que tiene que ver con un sistema de saberes, que eso es distinto. Es decir, ¿cómo hacemos para que algunas cosas que tienen que ser sabidas sean sabidas por la sociedad? Y qué mejor forma que la sociedad participe de todos esos procesos para que lo sepan. Sobre todo asumiendo, y también es algo que insistimos mucho en este programa, es que el Estado no puede saber todo. Y que el gran error es cuando el Estado piensa que sabe todo. ¿Entiendes? Y en el caso de la transparencia sería o sea, la corrupción sería el gran síntoma de un Estado que no sabe. Bueno, relacionado con lo que vos decís, en gran parte esas teorías que solamente decían la corrupción pasa, solamente decían solamente que la corrupción pasaba solamente en la política, digamos, en el sector público. ¿Cuál es la solución que inventaron en 3 minutos en los 90? Privatizar. Cuanto menos Estado, menos corrupción. Claro. Bueno, Resulta que no. no pasó. No pasó. Resulta Todos que- los casos de corrupción, dicho sea de paso, va a haber privatizaciones nuevas, ¿no? Las van a hacer los mismos tipos que hicieron las privatizaciones en los 90. Todas terminaron en tribunales, por supuesto todas sin sanción, porque nada, habían al mismo tiempo cuando hicieron eso, armaron la justicia que en paralelo. Qué casualidad, ¿no? Pero bueno, ojo que hoy hay una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y tienen mucha normativa externa de otros países quienes vengan a ofertar por empresas argentinas. Claro. O sea que ahí hay un punto clave, que la corrupción privada en Argentina y pública es un gran límite a la inversión extranjera. Sí, en este aspecto sí. Porque cada vez más lo que tienen que invertir tienen que tener como empresa una política de transparencia, ¿no es así? Sí, no es que es cara, no es que es carísima para esas empresas, digamos. Lo que es caro, en todo caso, es la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, digamos. Entonces, eso es lo que en todo caso Claro. aparece más caro. Pero el punto es, si cuanto menos Estado, se decía, hay menos corrupción, sabemos que eso no pasó, digamos, no fue lo que sucedió. Alguien puede decir, bueno, pero en otro lado sí sucedió. No, tampoco. La verdad que no. Lamentamos comunicar que no. Intentarle comunicar que no. No es sinónimo. O sea, puede haber muchos estados, hay muchos países que tienen un nivel fuertísimo de la estatalidad y niveles de corrupción mucho más bajos. Otros no. Digamos, no es una condición sine qua Claro, non no está. necesariamente esa relación. Pero lo que sí es cierto es que para controlar la corrupción hace falta organismos de control fuerte y eso implica necesariamente más estatalidad. Claro. Cuando alguien dice, bueno, mira, recortaron no sé cuántas personas del área que hace auditorías no sé dónde. Y bueno, ¿qué esperás que pase? Claro. Claro. Hay menos control. Menos control, ¿no? Bueno, en gran parte, quien decide quitar al Estado de todo, lo que está haciendo es promoviendo que puedan existir casos de corrupción con mayor tranquilidad. Entonces, sobre el tema del Estado, si entendí bien, más participación ciudadana y democrática en el Estado para que haya menos corrupción, más acciones colectivas del Estado con otros actores donde hay una transparencia en todo el proceso y que esa transparencia tiene que ver con un sistema de saber, un sistema de información. Sí. Y tercero, mejores dispositivos de control, que se vincula con los anteriores, por ende, más Estado y imagino una capacidad, digamos, de acción sobre el actor privado que sea también potente para que pueda actuar. Totalmente. Entonces esos serían tres pilares de una Yo te política. diría que son los vértices, que no es porque lo digas vos, sino que en general
Es lo que hoy, los estudios que hacen, a mí son los que más me gustan, los que hace la OCDE. La OCDE, los estados que quieren ser parte de la OCDE se ven obligados, digamos, a contratar un equipo de expertos de la OCDE que va a tu país y te dice, bueno, aquí tu problema con la corrupción es integridad es este. En general ellos lo hacen, en gran parte, para generar condiciones equitativas en lo que son las inversiones, ¿no? Porque si ven, bueno, acá ganan siempre lo mismo, acá gobiernan los mismos, el Estado está capturado por los mismos, bueno... Hay chance de ganar algo. Claro, por lo menos te dicen, bueno, justo acá, tenés que hacer esta cosa. Bueno, el estudio que han hecho acá, y también en otros países, en general marcan estas líneas de trabajo, que vos decís. Digamos, no hay... lo dije yo, lo decís. No, vos, yo solo sistematicé. Pero están citando el uno al otro, chicos. Pero lo que digo es, hay un acuerdo sobre eso. En general es esto lo que hay que hacer para trabajar en la prevención, que aparte donde tiene sentido. Porque cuando hablamos solamente de la sanción de la corrupción, decimos, bueno, vamos a procurar este caso de denuncia, vamos a hacer 4.500 millones de tipos penales y de delitos vinculados con la corrupción. Ok, eso es... De mínima, el caso de corrupción ya pasó. Claro. Y el daño está hecho. Eso de mínima. Y después creas un montonazo de problemas, como lo que estuvimos hablando hoy acá. Sí, se me ocurren miles de ejemplos en el que eso se puede traspolar, ¿no? Como la importancia de la prevención, no sé, desde el consumo, las violencias, en un montón de cosas. Nos quedan solamente 12 minutos de programa. Vamos al tema privado. El tiempo pasa volando. Segundo tema, ¿qué política de corrupción, anticorrupción, para los actores privados? Incluyamos los actores privados de empresas, pero también organizaciones sociales, sindicatos, digamos. Yo creo que el Estado, digamos, a ver, vamos al estado de situación. Tenemos un problemón, si el mayor problema de preocupación de los argentinos es el 25% dicen que es la corrupción. Tenemos un problemón para la política, digamos, para la estatalidad, para quienes creemos en una sociedad distinta, igualitaria. Digamos, tenemos un problemón. Un problemón. Porque tiene que ver aparte con muchos de lo que nosotros pensamos, no sé, pensamos en fortalecer el Estado para regular desigualdades o para disminuir desigualdades. Ok, listo. Bueno, tenemos un problema porque hay un montón de gente que piensa que cuanto menos Estado, mejor, digamos, y que todo lo que pensemos nosotros para fortalecer el Estado es corrupto. ¿Qué intenciones tendremos nosotros para promover estas cuestiones? Es necesario irremediablemente, absolutamente, trabajar con el sector privado. ¿Sí? ¿Ok? Tenemos que hacer políticas públicas en las cuales el sector privado esté inmiscuido. Y cuando decimos sector privado, no solamente tenemos que hablar, por supuesto, de las empresas, sino también de cualquiera, digamos, organizaciones sociales, cooperativas, qué sé yo. Tenemos que traer... Comunidad organizada, diríamos. Comunidad organizada, diría el peronista. Nosotros tenemos que tratar de que todos esos actores, por lo menos seguro los que se vinculan con el Estado, pero incluso otros también, que no se vinculan con el Estado, procuren, ¿sí?, hacer su aporte en la prevención de la corrupción. Hay cosas que pueden hacer, se trabajan, esto empezó en otros países, por supuesto, pero acá hay quienes han desarrollado, incluso, no sé, cooperativas o organizaciones sociales. Nosotros trabajamos, vamos a hacer un poquito de autobombo, ¿no? Trabajamos con la Oficina Anticorrupción un registro de integridad para que las entidades se registren y tengan una política de transparencia, siendo cooperativas y mutuales, y un montón se inscribieron. Exactamente, digamos, la lógica es que el otro actor que se relaciona con el Estado también asuma sus compromisos y también tenga sus propias normas, su organización destinada a que no cometan la corrupción. Y por el otro lado, digamos, ahí cuando pensamos en actores privados, creo que hay una cuestión fundamental desde la política, por lo menos así lo veo yo, y es trabajar en lo que tiene que ver con el financiamiento de la política. Totalmente. Tercer punto. Financiamiento de la política. Claro, porque alargamos una hora el programa, por favor, porque este tema... Porque a la larga lo que estamos discutiendo en casi todos los casos, por supuesto hay funcionarios y funcionarias que se quedan con plata y los ves millonarios dando vuelta por un montón de lados. Eso está clarísimo. Esto es corrupción. Corrupción. Eso es así. Pero después hay otros que no. Lo que se presenta es como una manera de organizarse, de fortalecerse políticamente en base a fondos públicos o en base a no defender intereses públicos, sino defender intereses privados. Está clarísimo que es un problema.
cuando se reformó la ley de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas, algunos lo decíamos, porque además lo que está sucediendo en gran parte es una captación por parte de las grandes empresas, en esos casos, de lo que son los partidos políticos o las campañas. Porque hoy el sistema que se sigue simplemente hacer público, donaciones privadas. Puede aportar cualquiera. Cualquiera no, se supone que al determinado tipo de ponerle proveedor del Estado, bueno, tiene una serie de limitaciones para eso. Pero lo cierto es que en general hay 1.000 millones de maneras de evadirlo y de hecho nadie cree que las campañas políticas se financien con la plata que se comunica en la Cámara Nacional Electoral, digamos, ¿no? Nadie se lo cree. Claro. Ni los jueces ni los fiscales que intervienen en eso, digamos, no se lo cree nadie. Pero Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones del todo. no se lo cree nadie. No, pero es verdad, está bueno en pos de esto de... Acá en este programa que Decimos en este Vamos programa a dejar de hacernos los sobre boludos, la loco. mesa. Ahí está. Aparte que quedan 3 minutos, tengo que tirar la bomba. Dale. Ahora. Eh, Y el denunciado es. No, Viste que hacen eso en los programas. Acá tenemos una denuncia. no, pero sí, pero no, denuncia. A ver, pero una cosa que claramente a esta altura del partido tenemos que decir, el partido digo, a esta altura del momento político nuestro, el proceso de captura del Estado que está viviendo Argentina es una cosa que de verdad, conozco gente de otros países que trabaja estos temas, amigos o amigas, y te miran con asombro, realmente, digamos. Porque estamos viviendo un proceso de tercerización de la política asombrosa. O sea, el área del Estado que debe controlar las obras sociales o las empresas de medicina prepaga, ¿quién la maneja? Alguien que puso las empresas de medicina prepaga, la principal empresa de medicina prepaga, ODE en ese caso. ¿Qué sé yo? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, ¿quién lo puso? Y bueno, una de las principales empresas industriales de Argentina, Techint. Y así les puedo decir, una de cada sector de gobierno. Y esto normalmente no pasa. O sea, vos se lo contás a gente de otro país y dicen, no, ¿en serio? Por una cosa, alguien que venga de algún lado, en algún lado de gestión de gobierno, pero acá tenemos todos los casilleros, o casi todos los casilleros, están ocupados por gente de las empresas, de las grandes empresas. Y eso se llama captura del Estado. Y la captura del Estado es un acto de corrupción en sí mismo. Es un fenómeno de corrupción en sí mismo. No es que lo digo yo, de vuelta. Lo dice el Fondo Monetario. Solamente para decir una idea, el Fondo Monetario dice, no hay caso, la cita sería algo así, no hay caso de corrupción más grande y más trascendente para la institucionalidad que la captura del Estado. Ellos en general se enfocaban, esto es la primera vez que lo dicen, sobre el final de la década del 90, era el desguace de la Unión Soviética y como algunos empresarios se hacían del Estado. Bueno, aplica todo. Después lo siguieron manteniendo el Fondo Monetario en otros análisis que van haciendo. Es esto. Digamos, hoy estamos en un estado que está desguazando y un estado que está cada vez más capturado sin que cause demasiado estruendo, aunque yo creo que en una parte sí acumulan ese 25%. Claro. Pero es una capturación privada, digamos. Privada, completamente privada. Pues ese es el punto clave, ¿no? Porque en un punto, la idea de estoy pensando en los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales. Hay figuras en la sociedad que representan colectivos. Claro. Y, digo, en relación al punto anterior, porque si no podría sonar contradictorio en relación a lo que planteábamos anteriormente de la participación de mediaciones sociales en el Estado. Uno podría decir, inclusive el empresariado, que podría tener lugares en el Estado a través de cámaras, para subrayar la cuestión de la intermediación, ¿no? Una cosa es una empresa que llega, una cosa es, por ejemplo, si te imaginemos una secretaría PYME que tiene un consejo en el cual participen todas las representaciones PYME, ¿no? Y que defienden intereses colectivos, en el sentido de la acción colectiva, no un interés particular de la PYME. Eso es un modo de acción colectiva. Distinto cuando si fuera una PYME que está a cargo de la Secretaría PYME. Para tomar un ejemplo que no existe hoy, digo para diferenciar en la discusión pública, porque si no corremos riesgo, me parece, justamente de volver a la separación, que a veces pasa en el discurso anticorrupción, ¿no? Volver a la separación entre sociedad y Estado, para que no haya contaminaciones, pero a su vez esa separación hace que haya más corrupción porque no hay control del Estado. No, pero pará, una cosa es, digo, ¿puede venir alguien de una cámara? Sí, puede venir de una empresa también. Lo que pasa es que vos también tenés instancias en las cuales hay mediaciones y hay
maneras de gestionar que no necesariamente van a implicar opacidad también, ¿no? Entonces, si lo que sucede es que a la persona que debe, no sé, controlar las empresas de medicina prepaga no te saca una sola resolución. Claro. Bueno, algo raro hay. Y si a todos se nos fue muy alto el precio de la medicina prepaga, es como, che, hay algo raro. Sí, y es un tema similar relacionado con esto, no solamente del Poder Ejecutivo, está dando en el Poder Legislativo con el RIGI. Tema que trataremos la semana que viene. Bueno, justamente. pero es asombroso porque tanto el decreto 70, el DNU 70, la ley bases, como específicamente el capítulo ese, tiene un montón de artículos que tienen nombre y apellido de empresas. Totalmente. Y aparte la empresa ya a esta altura lo dicen, digamos, están paseándose consiguiendo los votos con más ahínco de lo que hacen algún funcionario público del gobierno. Bueno, en gran parte ahí está, eso es el Estado capturado. ¿Y qué te imaginas que podría ser, para una pregunta abierta, pero cómo podríamos pensar otro sistema de financiamiento de los partidos políticos que no sea el sistema actual? Y probablemente, bueno, hay algunos ejemplos, pero probablemente alguna intermediación entre lo que son aportantes y lo que es el partido político pueda llegar a ser de utilidad, y sobre todo pensando en una manera... Como alguien que capta el dinero y lo redistribuye, pero que haya ahí un control sobre lo que circula. Una acción colectiva sobre eso. Una acción colectiva sobre eso. Puede hacerse. No es imposible. Hoy esa manera de no filtrar nada termina haciendo claramente lo que está pasando. Muy bien, nos quedamos todos para tarea, para el hogar, ¿no? Porque finalmente, un poco lo que decíamos al principio, el tema de la corrupción es un tema sistémico sobre el cual tenemos que reflexionar democráticamente y en conjunto, y por qué no, pensar alternativas colectivamente al financiamiento de la política y de los partidos políticos, y hacernos cargo que se necesita gobiernos y política, porque de eso se trata la democracia, y encontrar las mejores formas para transparentar, en el sentido de tener un dispositivo de saber cada vez más complejo sobre lo que el poder hace, justamente para evitar lo que todos queremos evitar, que se abuse del poder y que el poder esté al servicio de las mayorías, al servicio del pueblo, al servicio de lo que se supo llamar en algún momento en interés público. Así que gracias, Topo, gracias por haber a ustedes. venido y por habernos iluminado sobre ese tema que claramente le preocupa a tanta gente. Claramente. Gracias, Topo, por venir. A ustedes por invitarme, la verdad que los escucho. Y nada, espero haber sido útil en esta conversación. Muchas gracias y nos vemos la semana próxima. Como dijimos, vamos a analizar a fondo el RIGI, del cual tanto se habla. Los esperamos. Buena semana, desencajados y desencajadas.